Factorizar es descomponer una expresión en factores primos, ya sea que la expresión sea aritmética o sea algebraica. Para tal fin, el estudiante debe tener muy claro tres conceptos básicos: saber qué es descomponer, saber qué es factores y saber qué es primos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para dar claridad a esos tres conceptos. Bueno, nos dicen factorizar la expresión 20, nos dan el número 20 para factorizarla. Ese número 20 es una expresión aritmética. ¿Por qué es una expresión aritmética? Porque solamente está sujeta a coeficientes numéricos. Entonces, a continuación vamos a ver cómo descomponemos o cómo factorizamos esa expresión. Inicialmente lo que hacemos es acomodarla de tal manera para la descomposición. Entonces decimos mitad de 20 es 10, mitad de 10, 5, y quinta de 5 nos da 1. Acabamos de descomponer el 20 en tres factores, en 2 por 2 por 5. Si multiplican esos tres factores, efectivamente nos da el número 20. Acabamos de descomponerla, es decir, supuestamente ya quedó factorizado, pero para que quede completamente factorizada, esa expresión debe cumplir los tres elementos de la factorización. Está descompuesto, los tres elementos allí son factores, y efectivamente los tres factores son números primos. Bueno, ahora para factorizar lo que son expresiones algebraicas, que son aquellas que tienen coeficientes numéricos y coeficientes literales, o sea que los números están acompañados de letras. Para este tipo de caso, factorizar expresiones algebraicas, sí tenemos que tener en claro qué clase de expresión nos están dando para factorizar. Si la expresión es un binomio, si la expresión que nos dieron para factorizar es un trinomio o es un polinomio diferente a que sea un binomio o un trinomio. O sea que aparecen tres casos especiales para analizar la factorización de una expresión algebraica. Bueno, ahora teniendo en cuenta ese menú que tenemos acá al frente, para factorizar expresiones algebraicas, tenemos que primero que todo examinar si la expresión algebraica que nos han dado allí corresponde a ser un binomio, un trinomio, o es un polinomio diferente a que sea un binomio o un trinomio. Si la expresión algebraica a la cual vamos a factorizar corresponde a ser un binomio, entonces tenemos que mirar a ver si le podemos aplicar allí a esa expresión un factor común, una diferencia de cuadrados perfectos e imperfectos, o una suma de cuadrados, o una suma o diferencia de cubos perfectos e imperfectos, o una suma o diferencia de potencias iguales. Si la expresión que vamos a factorizar no corresponde a un binomio, sino que corresponde a un trinomio, entonces tenemos que analizar si allí podemos aplicar un factor común, o podemos aplicar un trinomio cuadrado perfecto, o un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, o es un trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c, o es un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Si vemos que la expresión es un polinomio diferente a ser un binomio y un trinomio, entonces tenemos que analizar a ver si podemos aplicarle un factor común o un factor común por agrupación de términos, o es un cubo perfecto de binomios. Entonces nos toca que estudiar cada uno de esos casos para tener la habilidad de factorizar una expresión algebraica. Bueno, factorizar las siguientes expresiones. Si fuéramos a factorizar la expresión número 1, lo primero que tenemos que hacer es identificar si esa expresión corresponde a un binomio, a un trinomio o a un polinomio que sea diferente a ser binomio o a ser un trinomio.
Y efectivamente, como vemos allí que esa expresión es un binomio, entonces nos dirigimos a todos los casos que se pueden aplicar en la factorización para binomios. Entonces, para esta expresión, lo que nos compete analizar es si ese binomio se le puede aplicar un factor común, una diferencia de cuadrados perfectos e imperfectos, o una suma de cuadrados, o una suma o diferencia de cubos perfectos e imperfectos, o se le puede aplicar una suma o diferencia de potencias iguales. Ahora, si fuéramos a factorizar, por ejemplo, la tercera expresión, entonces primero identificamos si esa expresión es un binomio, es un trinomio, o es un polinomio que sea diferente a ser binomio o a ser trinomio. Y efectivamente allí vemos que esa expresión ni es binomio ni es trinomio. Entonces aplicaríamos alguno de los casos que aparece para factorizar expresiones algebraicas en polinomios diferentes a binomios y trinomios. Entonces aquí, por tal razón, como vemos que no es ni binomio ni es trinomio, es un polinomio diferente a ese tipo de expresiones, entonces analizaríamos si esa expresión la podemos factorizar aplicando un factor común o aplicando un factor común por agrupación de términos o aplicando un cubo perfecto de binomios. Ahora, si fuéramos a factorizar la cuarta expresión, m al cuadrado más 2m más 1, lo primero que tenemos que hacer es analizar si esa expresión obedece a un binomio, a un trinomio, o es un polinomio diferente al binomio y al trinomio. Y efectivamente, vemos allí que esa expresión es un trinomio. Por tal razón, tenemos que verificar cuál de los casos que se aplican para trinomio nos factoriza dicha expresión. Entonces analizamos si a esa expresión le podemos aplicar un factor común o un trinomio cuadrado perfecto, o le podemos analizar para aplicarle un trinomio la forma x a la 2n más bx a la n más c, o es un trinomio de la forma a por x a la 2n más bx a la n más c, o es un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Bueno, después de haber explicado todo lo anterior, que los estudiantes sepan qué casos debo aplicar para factorizar una expresión algebraica. Después de haber visto todo lo anterior, entonces solamente basta empezar a explicar cada uno de los casos de factorización que existen para cada una de las expresiones algebraicas, llámese binomio, llámese trinomio o polinomios diferentes a ser binomios o a ser trinomios.